Bendición y paz del Dios Todopoderoso. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Nos sentimos agradecidos de Dios que nos permite conectar contigo a través de este tema. Así que yo sé que será de mucha edificación, de mucha bendición, que va a traer mucho conocimiento, mucha luz a tu vida de manera que te va a crear un punto de vista de lo que estás viviendo, de las situaciones y sobre todo de la intervención del Dios al cual tú sirves continuamente. Vas a aprender a verlo presente aun cuando parezca que Él no está allí. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la misericordia que te sostiene aún en medio del dolor, aún cuando te puede doler, aún cuando estás pasando por una situación difícil y aún cuando tú estás pidiendo un salvavidas, cuando tú estás pidiendo un auxilio y tú no ves la provisión de Dios con tus ojos. Te aseguro que a través de este tema la vas a ver y te vas a dar cuenta que Dios siempre ha estado presente. Para la mayoría de personas piensan que la misericordia de Dios consiste simplemente en evitar el dolor, en evitar no pasar por momentos difíciles en medio de las situaciones que estamos viviendo, sea por consecuencia, sea por prueba, sea por cualquier motivo, que Dios nos rescate de esa situación y nos saque de allí. Creemos que esa es la misericordia del Señor, la cual no evita los procesos, no evitan los momentos duros, no evitan que las lágrimas caigan por nuestra mejilla, no evitan como todo ese sufrimiento que con toda honestidad como seres humanos queremos evitar atravesar. Pero ¿qué hay si yo te dijera que la misericordia de Dios es algo que va mucho más profundo, sino que Dios no solamente piensa en tu presente, en lo que estás viviendo en este momento, sino que Dios puede utilizar la situación que tú estás atravesando, permitiéndote pasar por ella como un acto de misericordia? Esto va a sonar bastante contradictorio, ya que te vas a dar cuenta que muchas veces el mayor acto de misericordia de Dios es permitirte pasar por ciertas situaciones, las cuales en el día de mañana le vas a dar gracia que la pasaste, porque a través de ella pudiste llegar a donde Dios quería llevarte. Es algo sumamente impresionante y como siempre será bastante bíblico, así que vamos a ver lo que dice Lamentaciones, capítulo número 3, verso número 22. La palabra del Señor dice allí: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana. Es interesante que en el contexto de este texto nos damos cuenta que se está hablando de la misericordia de Dios para un pueblo el cual viene de atravesar por esclavitud, por oprobio, por desalojo, óigame, por haber pasado todo tipo de opresión humana. Y sin embargo, el profeta declara que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana y que por ella no son consumidos. ¿Él está diciendo acaso que la misericordia de Dios ha evitado el dolor, ha evitado el sufrimiento, evitó el momento difícil? No. Lo que está diciendo es más bien que en medio de su situación, en medio de su dolor, en medio de su esclavitud, la misericordia de Dios estuvo presente porque no permitió que fuesen consumidos. Es la capacidad de darte cuenta que posiblemente tú consideras grande lo que tú estás viviendo, pero que si tú verdaderamente pones atención a la misericordia de Dios, te vas a dar cuenta que Dios está presente en medio de ella y que si Él no estuviera, posiblemente fuera peor la situación. Te vas a dar cuenta de que no es que Dios te ha dejado en tu momento difícil, sino que parte de su amor y de su misericordia es permitirte pasar por esa situación sin abandonarte, que es diferente. O sea, lo que yo estoy tratando de explicarte es que cuando yo te hablo de la misericordia de Dios va acompañada del compromiso de darte la mano en el momento difícil. Y si yo te defino la palabra misericordia de manera simple, de manera llana, es tener compasión de alguien, es hacer todo lo posible por ayudar a alguien en medio de un momento difícil. Pero esa definición, más que la definición de la misericordia de Dios, es la misericordia que los hombres conocemos y en su contexto, claro que tiene un significado aplicativo en este sentido. Pero Dios, antes de actuar conforme a la misericordia de los hombres, queriendo evitar el proceso, queriendo evitar el dolor, Dios primero evalúa qué es verdaderamente lo que tú necesitas, qué es verdaderamente lo que te ayudaría. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta
que muchas veces Dios permite la situación, pero es porque Dios, quien ve por dentro, quien ve por fuera, que ve a corto y ve a largo plazo, puede percibir que a través de esa situación es que tú puedes cambiar, es que tú y yo podemos mejorar. Y Dios, evitarte esa situación que tú quisieras que Él te evite, sería un acto no de misericordia, sino de odio. Por eso dice la palabra que el padre que ama a sus hijos, ¿qué hace? Lo disciplina. En otras palabras, el que detiene el castigo a su hijo es porque lo odia. Humanamente hablando, no pareciera así. Porque si un padre es visto disciplinando a su hijo de una forma u otra, muchos pueden pensar que lo está maltratando. Pero la Biblia siempre testifica que aquello que parece sentimentalmente y emocionalmente más apropiado no siempre es una manifestación de amor, aunque aparente emocionalmente conectar más. A veces, ser movido por los sentimientos y las emociones no es un acto de amor, es un acto de odio. Aleluya. No es un acto de misericordia. Oye, es un acto de una persona que sin darse cuenta quizás, lo único que está haciendo es perjudicarte. Por eso la Biblia dice incluso en ese mismo tenor que la vergüenza de su madre será el niño consentido. El niño consentido es la vergüenza de su madre. O sea, está hablando de que cuando tratamos de consentir, cuando tratamos de justificar lo injustificable, cuando tratamos de evitar lo que debe pasar, nosotros mismos vamos a recibir como consecuencia, lamentablemente, una situación en nuestra vida generada por nosotros no haber tenido misericordia según Dios. No la misericordia según los hombres, sino la misericordia según Dios. Oiga que dice Salmo capítulo número 103, verso número 8. Jehová es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No es que Dios va a permitir que la ira te destruya. No es que Dios va a permitir que el problema te aplaste, que tú te quedes en una condición donde te sientas o estés porque te puedes sentir sin salida. No. Dios te dice, la situación está difícil, el momento está premiante y yo estoy aquí. Y como yo estoy aquí, tú tienes que confiar en lo que yo puedo hacer, pero sin evitar, no sé si alguien puede entender, sin evitar que el proceso se termine antes del tiempo. La misericordia de Dios estaba con Sadrach, Mesach y Abednego, pero no lo libró del horno de fuego. Dios permitió que ellos fuesen echados. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dice la palabra que había un cuarto con la semejanza del Hijo de los Dioses. O sea, Dios estaba ahí con ellos en el horno de fuego. O sea, la misericordia de Dios no te va a rescatar muchas veces del horno. Te va a acompañar. Dios va a estar contigo. Es lo que Él quiere que tú entiendas, que tú puedas ver. Que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No está diciendo que le va a ir bien siempre. No está diciendo que las cosas que te van a pasar siempre van a ser buenas. Dice que te van a ayudar. ¿Por qué? Porque Él va a estar contigo y va a tratar y va a lograr hacer que todo lo que te acontezca, tú puedas sacarle algún provecho. Él se va a encargar de todas las cosas malas que te suceden, hacerla provechosa para ti. Es lo que está diciendo Dios. Esto es misericordia. Porque aun cuando yo tuve una equivocación, aun cuando yo fallé, aun cuando yo pequé, Dios está diciendo, no te voy a evitar las consecuencias por tu pecado, lo que yo voy a hacer como tú quieres posiblemente y al nivel que tú quieres, sino que lo que yo voy a hacer es que te voy a acompañar y me voy a encargar de que esa situación obre para bien en tu vida. ¿Qué más misericordia de ahí podemos querer? Que el mismo Dios nos acompañe en nuestro proceso, nos dé la mano. Óyeme, esto no solamente es misericordia, también es justicia. Y la justicia nos hace vivir de manera íntegra. No sé si me pueden entender por dónde va este tema. Entonces, la definición espiritual muchas veces se puede basar solamente conforme nosotros conocemos y hasta cierto punto conforme el mismo Dios puede aplicarla. Número 1, no darte el castigo completo que merece. ¿A qué me refiero? Muchas veces pasamos por un proceso, pasamos por una situación y aquí paso a explicar algo muy importante. Y la misericordia de Dios no es que te va a evitar la consecuencia del todo, sino que Dios la va a limitar hasta cierto punto. Y aquí hay un principio espiritual que me gustaría compartir contigo y tiene mucho que ver con lo que tú tienes. O sea, espiritualmente se percibe que lo que tú tienes y tu persona en sí mismo es una misma cosa. Me explico mejor. En el mundo espiritual, tú y tus posesiones es una misma cosa. O sea, en otras palabras, atentar contra ti y atentar contra tus posesiones es la misma cosa. Agraviarte a ti y agraviar tus posesiones es una misma cosa. O sea, esto es importante porque espiritualmente esto se interpreta de esta manera y esto es utilizado por Dios a tu favor. Te voy a explicar cómo. Antes de tener este conocimiento,
me pasaba que cuando cualquier situación se me presentaba, vamos a poner que se me dañaba el teléfono. Se me dañó el teléfono, yo me lamentaba, me enojaba, me sentía mal. Decía, Dios mío, ¿por qué a mí siempre me pasa algo? Mira dónde se me dañó el teléfono. Y yo estaba enojado porque se me dañó el teléfono y sé que perdí el teléfono o tengo que comprar uno nuevo o tengo que arreglarlo. Y posiblemente yo solamente veía la parte negativa de que ese teléfono se me dañó. Y usted me preguntará, ¿pero y qué parte positiva puede haber ahí? Escuche bien. Posiblemente, yo conociendo el mundo espiritual como cada día lo estoy conociendo y profundizando, las posesiones dijimos que son una conmigo. Posiblemente yo cometí un pecado, vamos a ponerlo así. Fallé, me equivoqué, pequé, hice cualquier cosa. Como consecuencia, ya hablé acerca del acta de decreto, cómo Satanás se presenta como acusador. Hay un video, tú lo puedes buscar por ahí, llamado La Corte Celestial, que se arma un proceso espiritual, inmediatamente pecamos y tenemos que actuar con la prontitud adecuada y con la sinceridad y la honestidad. Pero vamos a poner que yo no logré hacer el proceso como yo debería. Que cuando yo me arrepentí, ya se hubiese levantado esa acta de decreto. O vamos a ponerlo aún mayor. Yo hice todo el proceso porque dice la palabra que toda transgresión trae consigo su justa retribución, su recompensa. Aun cuando yo hago el proceso y me arrepiento, no significa de que yo no quedo sin una consecuencia. Amén. O sea, Jesucristo a través de su sangre me cubre, pagó la fianza por mi pecado, pero aún así hay una indemnización que tiene que producirse de mi parte, una retribución al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque se ha hecho una factura a mi nombre. Yo violenté un principio espiritual y esto no queda ileso. Ahora, ¿qué hace Dios? Lo que viene haciendo desde la creación, desde el principio. Como las posesiones que yo tengo y yo son una misma cosa, y yo cometí una infracción, cometí posiblemente una transgresión, esa consecuencia que se supone que tiene que venir sobre mí por cuanto yo pequé, vamos a poner, como dice Romanos capítulo 8, que la paga del pecado es muerte, eso es ley. Entonces, Dios en su misericordia no me deja sin castigo porque aunque yo me arrepentí, aunque yo pedí el perdón, hay una infracción. Ahora, ¿qué hace Dios? Que la consecuencia por mi pecado, en vez de caer sobre mí, caiga sobre ese teléfono, que es mío, que es mi posesión y que me duele que se le haya partido la pantalla, que haya pasado cualquier cosa. Y cuando yo me doy cuenta de esto, yo digo, wow, pero por eso los judíos toman muy en cuenta esto. Y ellos cuando pasa cualquier cosa negativa, cualquier cosa mala, aún en el teléfono, aún como leímos el texto en Lamentaciones, pueden ver la misericordia de Dios presente porque ellos dijeron, por tu misericordia no fuimos consumidos, pero ustedes fueron esclavizados por 430 años, luego se lo llevaron por 70 años a Babilonia y cuando salieron de los babilónicos vinieron los medos persas, cuando salieron de los persas vinieron los griegos, cuando vinieron los griegos vinieron los romanos. Cuando vino la diáspora, vino Adolfo Hitler, ustedes han vivido perseguidos. Entonces, ¿cómo tú puedes ver la misericordia de Dios bajo tanta persecución? Sí, pero ellos saben que si no hubiese estado Dios con ellos, hubieran sido consumidos. Lo que le ha pasado a ellos es para haber desaparecido del mundo. Sin embargo, Dios lo ha mantenido en pie y Dios lo ha bendecido. Y una de las naciones que más premio Nobel ha ganado. O sea, estamos viendo la misericordia de Dios aún en medio del sufrimiento. Y yo ahora puedo entender que cuando se me daña algo, cuando me pasa una situación, a veces puede ser tu vehículo, a veces puede ser algo que te pasó en algo material. Y solamente nos estamos lamentando por eso que perdimos y no estamos entendiendo de que la misericordia de Dios está presente porque posiblemente era algo que te podía pasar a ti y Dios pudo desviar esa situación a ese objeto, a eso material que tú tienes. Y cuando nosotros lo vemos de esta forma, nuestra percepción cambia y nos damos cuenta de que Dios está presente con su misericordia en todo momento. Posiblemente era un ataque del enemigo que viene directamente. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú prefieres? Si tú vas a recibir un golpe, un castigo, un impacto, una situación, una consecuencia, que venga sobre tus hijos, que venga sobre tu esposa, que venga sobre ti, o que venga sobre un objeto de lo que tú posees, que venga sobre una posesión. Que choquen el vehículo parado ahí, pero no había nadie adentro. ¿Es mejor que te choquen a ti de manera literal o que te choquen el vehículo? ¿Es mejor que se te parte una mano a ti o que se parta la pantalla del teléfono? ¿Es mejor que alguien te haga un daño permanente en tu cuerpo a que posiblemente le hagan algún daño a tu propiedad? Cuando tú comienzas a entender esto, te das cuenta que cuando Satanás viene sobre Job, viene sobre todo lo que él posee primero. Fíjese, antes de venir sobre la persona de Job, primero él vino sobre todo lo que poseía, las ovejas, los camellos, los criados, las propiedades. Aún llegó un momento donde cuando ya fue sacudido, aún sus hijos se fueron primero que él. No sé si me doy a entender.
Porque el hacerle daño a todo lo que ya mencioné era hacerle daño al mismo Job. Porque fíjese, si el ataque era contra Job, ¿por qué murieron a filo de espada los pastores de ovejas, los que tenían los camellos? O sea, ¿por qué murieron ellos? Porque al final eran parte de las posesiones de Job. Era parte de lo que él tenía. Por eso los animales se vieron afectados, las propiedades se vieron afectadas y todo lo que él poseía se vio afectado. No sé si me pueden entender de cómo somos uno con nuestras posesiones y cómo esto puede jugar a nuestro favor, porque Dios en muchas ocasiones va a permitir que algo que vale mucho menos que nosotros, porque cualquier otra cosa va a valer menos que nosotros, sufra la consecuencia de algo que posiblemente nosotros hicimos y no nosotros mismos. Esto es misericordia de Dios. Misericordia, diría yo, al más alto nivel. O sea, la misericordia de Dios opera de esta forma. O sea, te da la oportunidad de cambiar. La misericordia de Dios permite la situación para producir un cambio en ti. O sea, y creo que lo más importante es esto, te acompaña aun cuando tú fallas. Eso es lo más para mí impresionante. Tú sabiendo que tú fallaste y tú al que le fallaste, verlo ahí. Porque cuando tú ves las cosas de esta forma, tú comienzas a sentir la presencia del Señor en los momentos donde la mayoría de gente dice que se siente solo, que Dios lo abandonó, que Dios se fue de su lado, por el pecado, por la situación, por el momento. Pero ahora como tú tienes una percepción diferente de cómo opera la misericordia de Dios, tú ves a Dios presente en ese momento difícil donde se supone que en otro tiempo tú hubiese dicho que tú estabas solo, tú hubiese dicho que no había nadie, que te sentías en depresión, en ansiedad, en miedo. Ahora tú ves a Dios con su mano de amor, su manto de amor y misericordia sobre ti. O sea, la misericordia no siempre te va a evitar las consecuencias. Esto es una verdad dura, una verdad que muchas veces no queremos escuchar, pero que tenemos que aceptarla. Dios puede perdonarte, pero aún así permitir consecuencias. Eso hay que tenerlo claro. La Biblia dice, no os engañéis, Gálatas capítulo número 6. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso de cosechará. También dice 2 Samuel capítulo 12, que Dios perdonó de su pecado, pero las consecuencias llegaron. Eso hablando de David. Dios lo perdonó a David. Por más de una ocasión, David tuvo un tema con el censo del pueblo. Se humilló, pidió perdón, hizo una serie de cosas, pero hubo consecuencias, hubo consecuencias. David toma a Betsabé, mata a Urías, su esposo, hace un sinnúmero de cosas. Dios perdonó a David, pero ¿qué pasó con el niño fruto de ese adulterio y de ese asesinato? ¿Se salvó? No, el niño murió. Y David se pone a ayunar, David se pone delante del Señor a clamar, y dice la palabra que cuando el niño muere, entonces él suelta el ayuno, suelta el luto y se pone a comer. Él dice, yo estaba clamando a ver si Dios hubiese tenido misericordia del niño, pero ya se fue, ¿qué vamos a hacer? O sea, él sabe que la misericordia de Dios no le va a permitir simplemente evitar las consecuencias. Él hizo lo que estaba en su parte, pero eso no quita de que la misericordia de Dios va a estar presente aún en medio de tu dolor, aún en medio del padecimiento, de la pérdida de ese ser querido. Eso es misericordia. Ahora, Dios lo que promete es no dejarte. Él promete no dejarte en medio de tu situación. No evitarte la consecuencia no es un acto de misericordia. O sea, lo vemos de esta forma porque creemos que alguien está teniendo misericordia cuando yo tengo un problema y esa persona simplemente viene y me lo resuelve. Lo primero que hay que separar aquí, que tú debes entender, si la persona que está del otro lado tiene que discernir, acá el problema que él tiene vino por causa de algo que hizo, una consecuencia que está pagando, una situación, o simplemente fue una injusticia de la vida que se le presentó, que puede pasar. Si fue una injusticia de la vida, entonces la otra persona puede sacarme de ese problema, ayudarme a salir de ahí, sea pagar esa deuda, sea comprarme una medicina, sea cualquier cosa. Y usted dirá, pero sí, cualquier cosa, porque hay una diferencia. Fue algo que me pasó, no algo que yo provoqué. Ahora, cuando yo fui que lo provoqué, cuando yo fui el causante, la otra persona tiene que orar a Dios para saber hasta qué nivel tiene que manifestar la misericordia, porque a veces lo mejor que me puede pasar a mí es pasar un proceso por causa de esa situación para Dios poderse perfeccionar en mi debilidad, para Dios poderme trabajar, para Dios poderme confrontar, para yo poder humillarme delante del Señor y suplicar un cambio. Para que la misericordia de Dios me transforme, yo tengo que ser procesado muchas veces. Entonces, hay gente que en medio de las situaciones que están viviendo comienzan a pensar, ¿y dónde está mi hermano? Mira, tengo este problema y tanto que yo hacía coro con fulano y no llega. Llamé por aquí. Mire, cuando la misericordia de Dios se activa en ti, está trabajando, tú vas a tocar el puerta y no se te van a abrir. Tú vas a llamar y no te van a contestar. Personas que tú vas a decir, son míos, no te van a resolver el problema. Y no es porque ellos son malos,
no es porque se están dejando usar del diablo, todo lo contrario, es porque la misericordia que tú mismo estás pidiendo, Señor, ten misericordia de mí, está alejando a cualquier persona que te pueda dar la mano, porque parte de la misericordia es enseñarte en medio del proceso. Oye, Señor, ten misericordia de mí, Dios cerrándote puerta. Tú pides misericordia en la noche, en la mañana toca una puerta para resolver un problema, Dios dice, no, el tiempo todavía tiene que ser procesado para que mañana y pasado no vuelva a pasar la misma situación. Dios comienza a cerrarte la puerta. Te estoy revelando lo que a mí Dios me ha dicho, lo que Dios ha tratado conmigo. Y ya por eso no me estreso, ni vivo en ansiedad, porque lo que sucede es que cuando esto no pasa, entonces estamos atemorizados, nos volvemos locos, ya sentimos que Dios nos abandonó. Yo digo, no, espérate. Yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, voy a tratar de resolver como yo pueda, me voy a acercar a Dios, voy a confesar mi pecado, me voy a humillar, porque la Biblia promete que yo alcanzaré misericordia. Entonces, dentro de ese alcance de la misericordia de Dios, Dios sabrá hasta qué punto entonces Él me va a ayudar de acuerdo a lo que yo necesito aprender. Y me enfoco en aprender aquello que me llevó a ese tropiezo para que la misericordia de Dios entonces ahí sí me pueda sacar. Inmediatamente aprendemos, solucionamos, entonces Dios nos saca. De otra forma no va a suceder. Esto es muy importante que lo sepamos, porque no sería misericordia si Dios te deja, te consiente, te evita el problema, tú no aprendes nada y vivimos todo el tiempo en lo mismo. No, la misericordia de Dios no enseña, no corrige, rompe con patrones destructivos porque forma nuestro carácter. Hebreo 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Óigame, solamente el que quiere la misericordia de Dios en su vida se deja disciplinar por Dios. La disciplina es una expresión de amor y de misericordia, no de rechazo como la vemos. Cuando estamos siendo amonestados, pasando un proceso, cuando alguien es duro con nosotros, queremos que nos cojan lástimas, queremos que nos cojan pena, nos estamos victimizando, pero la misericordia de Dios no funciona así. Porque si yo te victimizo y si yo quiero mostrar una misericordia más grande que la de Dios, ay, pobrecito, tú no deberías estar pasando por esto, ay, pobrecita, y comienzo a cogerte pena, tú no vas a aprender nada, no vas a cerrar ciclos. Entonces ahí es cuando la misericordia de Dios verdaderamente funciona. La misericordia de Dios en medio de las pruebas se presenta como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Usted sabe que en una consecuencia, que una prueba, tome esa palabra. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que Dios usa todo para bien, aún lo malo. O sea, lo que te va a doler muchas veces te va a formar. Lo que tú perdiste o lo que puedes perder muchas veces te va a enseñar a valorar lo próximo. A veces en medio de algo que perdimos, ¿te va a dar algo Dios inmediatamente de nuevo? No, Él te va a procesar para que tú luego valores un poco más aquello que Él te va a entregar, porque Dios no desperdicia. Lo que tú a veces no entiendes, a veces te acerca más a Dios. Eso es misericordia en acción. Eso es Dios actuando con su máxima expresión de amor y misericordia a tu favor. La misericordia humana debe ser un reflejo de Dios. O sea, tiene que ser discernida conforme a la misericordia de Dios. Usted cuando escuche que un hermano tiene un problema, no vaya huyendo a sacarle el dique del problema. Evalúe primero. Claro, hay que hacer todo lo posible de ayudar a las personas, pero con un sentido de misericordia conforme a la voluntad del Señor. Para que usted no se la pase la vida entera, entonces, en lo mismo, el punto de que usted se va a desencantar y decir, oye, pero yo estoy harto de fulano siempre que está ayudándolo con lo mismo. ¿Te entiendes? ¿Por qué? Porque tú no has tenido misericordia. Porque si tú tienes misericordia y tú lo ayudas medidamente, proporcionalmente, tú vas a ver hasta dónde para no evitarle el aprendizaje. Cuando tú lo ayudas desmedidamente, por ejemplo, debe 1,000 pesos, le pagaste los 1,000 pesos, ¿qué va a aprender? Debe 1,000 pesos, te voy a pagar 500, te voy a pagar 400, te voy a pagar 300, te voy a pagar, bájate tú a buscar los otros. Va a aprender. No sé si me entienden, es lo que Dios nos quiere enseñar, es lo que Dios está tratando con nosotros. No sé si me pueden entender. La misericordia humana debe ser un reflejo de Dios. Dice Lucas 6:36, sé misericordioso como también vuestro Padre misericordioso. No conforme a la misericordia humana, sino a la forma como Dios es misericordioso. O sea, está enseñando que nuestra misericordia tiene que ser como la de Dios, no como la humana. Que creemos de que alguien no nos quiere cuando no nos resuelve un problema, no nos ayuda. No, a veces eso es misericordia y amor también. La misericordia no solo es recibirla, es también practicarla. ¿Cómo se manifiesta? Perdonando a quien te hirió, no juzgando rápidamente, ayudando al caído proporcionalmente, restaurando en lugar de destruir, que muchas veces pasa. Santiago 2:13 dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa? Que no debe ser el juicio específicamente lo que predomine en medio de tu situación, es la misericordia, pero tampoco te evita el juicio. Aquí no estamos hablando de que el diablo te lleve por lo que tú hiciste. No debe triunfar la misericordia sobre eso.
Pero tú debes saber de que parte de la misericordia es enfrentar tu situación, es ser confrontado, es pasar el proceso, porque te aseguro que cuando lo pasamos y dejamos que Dios use su misericordia como Él sabe hacerlo a nuestro favor, aprendemos y mejoramos. Y esa es la garantía de que no volveremos a hacer lo que hicimos. Cuando Dios permite el dolor, también está mostrando misericordia. O sea, esto es lo que estamos tratando de centralizar. Hay cosas de las que Dios no te libró porque si te librara, no cambiamos, no maduramos y muchas veces incluso ni siquiera lo buscamos. O sea, ¿de dónde fue que Jonás clamó a Dios? Fue del vientre de un pez. Mientras tanto, Jonás andaba patarse una nave, huyendo, no queriendo hablar con Dios. Se cae en la situación, entonces ahí pide misericordia. ¿Pero de dónde? Dice la Biblia que del vientre de un pez. Esto es muy fuerte. Entonces, lo que pensaste que era castigo, posiblemente era una cirugía de misericordia de parte de Dios. Y tú diciendo y posiblemente maldiciendo lo que estás viviendo y lamentándote. Y es provocado por la misma misericordia de Dios que está actuando a tu favor. Entonces, a la hora de pensar en misericordia, yo quiero que tú evalúes tu situación, lo que puedes estar viviendo desde este punto de vista y te aseguro que tú vas a ver a Dios presente ahí, en ese proceso que estás viviendo, lo que te hicieron, lo que está pasando, si te pasó algo con tu propiedad, con tus cosas materiales, no vea lo que estás perdiendo, dinero, cosas más, ve la misericordia de Dios, que posiblemente lo que te iba a pasar era mucho peor y Dios canalizó tu situación, tu consecuencia a eso. Gloria al nombre. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que Dios lo ha hecho bastante conmigo y eso te ayuda a encontrar la explicación a las cosas que te suceden. Amén. Yo quiero que si tú entendiste el concepto de la misericordia de Dios en esta dimensión, tú me dejes saber en los comentarios qué fue lo que tú entendiste, cómo tú entendiste verdaderamente qué es la misericordia de Dios, porque yo sé que es un tema complejo. Así que si este tema ha sido de edificación, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte a este canal sobre todo para que pueda llegar a más personas, comparte este contenido. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.